y 12. Vamos a meditar un poquito en estos dos versículos. Hebreos 11, versículos 11 y 12, por favor. Si lo tienen, hermano, vamos a darle lectura todos juntos, vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacer que la palabra del Señor corra y fluya y haga el propósito por el cual el Señor la ha enviado esta mañana. A los que estamos aquí, a los que están siguiéndonos por medio del internet o la internet, que el Señor haga su obra en lo que Él nos va a decir en esta mañana. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Reina Valera 60, Hebreos 11 dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vamos a orar, hermano. Acompáñeme, por favor, en esta oración. Eterno Dios, queremos hoy alabar su nombre porque los que estamos aquí reconocemos que usted es bueno y para siempre es su bendita misericordia. Le agradecemos al Señor que usted nos permita reunirnos en este lugar, un lugar, Señor, que usted le dio a esta iglesia para que su palabra fuera predicada, para que su palabra fuera enseñada, para que el amor de Cristo fuera mostrado a través del servicio, a través de buenas obras. Hoy, Señor, alabamos su nombre y le agradecemos con todo nuestro corazón que usted nos permite cumplir con ese propósito, Padre, que es un propósito que ha quedado patente y bien grabado en la mente y el corazón de todos los que estamos aquí. Le agradecemos también, Señor, que nos haya dado una Biblia y que nos den la oportunidad de abrirla, Señor, con libertad, de leerla, Padre, y de poder compartir algo de lo que usted, Señor, nos quiere enseñar en esta mañana. Señor, yo pongo en sus manos, en sus benditas manos, los corazones de todas las personas que están oyendo este mensaje el día de hoy. Y le pido, Padre, le suplico, Señor, con todo mi corazón, con humildad, mi Dios, me acerco a usted para pedirle que usted, Señor, cumpla su propósito con lo que vamos a escuchar en este momento. Se lo pido, Padre, le doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Vamos a hablar un poquito de Sara, la fe de Sara. Sara, una mujer guapísima, preciosa la señora, aún ya cuando estaba grande. Sara era 10 años menor que Abraham su esposo. Entonces la Biblia dice que Dios se le apareció a Abraham cuando tenía 70 y 75 años más o menos. Entonces Sara tenía 65 años. Pero la Biblia dice que Sara y Abraham salieron de la tierra de Aram cuando muere su padre Taré. Y se llevan al sobrino Lot, y cuando salen de esta tierra encuentran que hay hambre, hay una hambruna tremenda, no hay de comer en la tierra porque había una sequía o alguna situación así pasó. Entonces no había de comer, y lo que ocurrió fue que tuvieron que entrar a un país llamado Egipto. Pero cuando entraron a Egipto, la Biblia dice que Abraham le dijo a su esposa: no vayas a decir que eres mi mujer, porque si tú dices que eres mi esposa, eres tan bella que le vayas a gustar a uno de los habitantes de esta tierra, y con tal de quedarse contigo, me vayan a matar. Y era una viejita de 65, hermano. Y todavía anda pensando que se la vayan a robar. Muy guapa la mujer. Sara era una mujer bellísima, bellísima, al menos en el aspecto físico. En lo personal, no lo sé, porque el nombre Saraí, que es el primer nombre que a ella le ponen, significa mi princesa.
Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, todos estamos casados, bueno, la mayoría estamos casados de los que estamos aquí. ¿Cuántos de ustedes le dirían a su esposa siempre, mi princesa, princesita, ven, princesa, siéntate aquí conmigo, princesa, vamos al cine, princesa, ¿qué hiciste de comer? Princesa, no te molestes, yo lavo los trastes. ¿Cuántos harían eso? Ay, perdón. Ya con el puro nombre que le pusieron a esta mujer, vemos que era una mujer que tenía un carácter así medio, que siempre hacía lo que se le antojaba, ¿sí? Resulta ser, hermanos, que una vez estaba Abraham haciendo una especie de devocional, una oración. Estaba pidiendo un hijo, porque la Biblia dice, cuando nosotros vemos que aparece Sara en la Biblia, está en el capítulo 11 del Génesis. Si me acompaña, por favor, vamos a buscar el capítulo número 11 de Génesis. Y en este capítulo 11, después del versículo número 10, vemos los descendientes de un hombre llamado Sem. Los descendientes de Sem son los padres de Abraham. Vemos en el versículo número 27 que dice, estas son las generaciones de Taré, y Taré es uno de los descendientes de Sem. Entonces Taré engendró a Abraham, Abraham era su primogénito, engendró a Nacor, engendró a Aram, y Aram engendró a Lot. Murió Aram que su padre Taré, antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era mi princesa, Saraí. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Versículo 30. Escuche esto, hermano. Pero Saraí era estéril y no tenía hijo. Uno cuando lee estas cosas en la Biblia, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nos dice esto la Biblia? ¿Por qué la Biblia hace un alto en este detalle o en este defecto de esta mujer, de Saraí? La situación, hermanos, es que para este tiempo que nos están narrando, el tiempo de Abraham, de Taré, de Nacor, todos estos, el no tener hijo era así casi como una maldición. Si tú no tenías hijo en este tiempo, era porque Dios no te bendecía, y si Dios no te bendecía era por algo. Entonces era así como un estigma para la mujer y también para el hombre. Por esta razón, Abraham buscaba a Dios, y lo buscaba y oraba con él. Y un día, hermanos, según lo que dice el capítulo 12, un día Dios le habló. Y entonces cuando Dios le habló a Abraham y lo bendijo y le dijo todo lo que nosotros vemos en el capítulo 12 de Génesis, regresa a su casa y Saraí, la princesa, le dice a Abraham, ¿dónde estabas? Y Abraham le dijo, estaba haciendo mi devocional. Y Saraí le dijo, ¿y cómo te fue? Y Abraham le dijo, vamos a tener un bebé. Y Saraí le dijo, ¿de veras? Y Abraham le dijo, sí, Dios me lo prometió. Y a partir de este momento, hermanos, se inicia algo que yo reconozco como un proceso de la fe. Saraí recibió una promesa de labios de su esposo de que ellos iban a tener un bebé. Y para estas alturas de la vida de estas personas, 75 y 65 años, esta era una gran noticia, una excelente noticia. Vas a tener un bebé. Y fue una promesa de Dios, y quiero que subrayemos una promesa de Dios.
Hay veces que nosotros vemos promesas en la Biblia. Hay gente que dice que son 3,000, hay gente que dice que son 7,000. No sé cuántas promesas hay en la Biblia, pero hay muchas promesas en la Biblia. Nosotros vemos promesas grandes para Moisés, para Abraham, del que estamos estudiando hoy, para Josué, para Isaías, para Jeremías, para mucha gente. Dios expresó promesas grandes, poderosas, promesas muy atractivas, promesas que hacían que la gente se pusiera alegre, se pusiera muy contenta por lo que Dios les había dicho. Cuando Sarai escucha de labios de su esposo, Dios nos prometió un hijo, Sarai empezó a pensar en esto. Si nosotros vamos un poco más adelante, hermanos, en el capítulo 16, solamente una página más adelante en Génesis, dice la Biblia, capítulo 16, Génesis 16, versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que ellos lo intentaban y lo intentaban y lo intentaban y lo intentaron por mucho tiempo, pero no pasaba nada. Ellos tenían la promesa, pero no ocurría nada. Y Abraham se esforzaba y Sarai se esforzaba, pero no pasaba nada. ¿Sí? Y pasó el tiempo y nada. Entonces Sarai entró en la primera fase del proceso de la fe, que es la desesperación. Tú estás esperando y esperando que Dios cumpla su promesa. Él te lo dijo, está confirmado, la palabra lo dice. Cada vez que tú vas a la palabra de Dios, ves esa promesa que está ahí, que Dios te dice, te va a ir bien, que Dios te dice, vas a tener esto, que Dios te dice, yo te voy a hacer grande, que Dios te dice, yo te bendeciré. Lo ves, cada vez que vas a la Biblia lo ves. Pero tú intentas algo y no pasa nada. Entonces entras en una etapa que yo le llamo la desesperación. Y Sara entró en la desesperación. Y Sara empezó a decirle a su marido, ¿sabes qué? Pues yo creo que Dios va a cumplir su promesa a través de mi sierva, Agar. Porque había la costumbre, hermanos, de que si una mujer tenía una esclava, y esa esclava daba a luz un hijo, si la dueña de la esclava recibía al hijo en el momento del nacimiento, ese hijo le pertenecía a ella. Esa era una costumbre, una tradición del tiempo de Sara. Entonces ella pensó esto. Entonces dice la Biblia, versículo número 1, Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Le dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril. ¿Quién la hizo estéril? ¿Quién la hizo estéril? Dios. Interesante. Estas palabras son interesantes, pero ahorita vamos a regresar a eso. Ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. ¿Qué quiere decir eso de que te llegues a mi sierva? Te ruego que tengas relaciones sexuales con mi sierva. Eso fue lo que le dijo. ¿Sí? Y ella añade, quizá sí, dice la palabra del Señor, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Aquí vemos unas cuestiones que del todo no nos quedan claras, hermanos, porque pues Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. Y cuando a ti te dicen, este es el padre de la fe, pues tú ¿qué piensas de esa persona? Pues que es el padre de la fe. ¿Y qué quiere decir que sea el padre de la fe? Que es el mero de la fe. No hay nadie mejor en la cuestión de la fe que Abraham. Nadie. Ninguno.
¿sí? Si tú dices que tienes fe, te voy a presentar al Padre de la fe. Y entonces, ¿tú cómo te sientes? No, pues es el Padre de la fe. Yo estoy en pañales respecto al Padre de la fe. ¿Sí me explico? Esa cuestión pasa. Bueno, el Padre de la fe entonces le dice a su esposa, pues ahí está mi sierva. Quizá Dios va así a cumplir la promesa. O sea, ya Sarai ya era teóloga. Se aventó un curso intensivo en el seminario y salió teóloga y dijo, Dios seguro así va a cumplir su voluntad con la sierva. Y Abraham dijo, pues sí, a lo mejor. Y el padre de la fe, de tenerlo acá, se nos cayó hasta el 11º lugar, 12º lugar, 15º lugar. Y tuvo relaciones sexuales. Fíjese, hermano, lo que pasa. Dice la Biblia, versículo número 4, y él, es decir, Abraham, se llegó a Agar, la cual, dice la palabra del Señor, concibió. Y cuando Sara se da cuenta que su sierva concibió, ella se enteró que la del problemota era ella, no Abraham. Abraham sí podía tener hijos, sí podía engendrar. Y entonces Sara empezó a entrar así como en una depresión. Ya ve cómo las mujeres de repente se dan cuenta de algo y se ponen muy mal. Y esta mujer se puso mal. Cuando se da cuenta, híjole, esta ya concibió. Pero cuando concibió a Agar, ¿qué empezó a hacer esta señora con su ama? La Biblia dice que se empezó a burlar de ella. Se empezó a burlar, dice la Biblia. Versículo número 4, concibió Agar y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Se empezó a burlar. Y no hay cosa peor, hermano, que cuando tú te encuentras en la etapa de la desesperación respecto a algo que tú estás esperando de parte de Dios, hermano, alguien se empieza a burlar de ti. ¿Dónde está tu Dios? Ahí está, ¿no que Dios te prometió? ¿No que Dios muy grande? ¿No que Dios muy poderoso? ¿Por qué te tiene así? A ver, ¿por qué? Y la gente se empieza a burlar de ti. Y más cuando te ven orando, ¿para qué oras? Ya no ores, ya deja eso, el Señor no te hace caso, no te escucha. O cuando te ven leyendo la Biblia, ay, ya deja de perder el tiempo, deja la Biblia, eso no te va a traer nada, Dios no existe. No sé si alguna vez a usted le ha pasado algo así. Y que se burlan de ti y que te dicen que dejes de perder el tiempo. Estás en la etapa de la desesperación. Intentas y no pasa nada. Tremendo, hermano. Esta etapa de la desesperación lleva a Sara a desmoralizarse, a desalentarse. Ella se cansa de esperar. Ella siente que ya Dios ya no va a hacer nada. Y entonces cae en una segunda etapa, la cual yo denominé la etapa del desprecio o del menosprecio de la palabra de Dios. Deja de creer, Sara, ya no cree. Pero no nada más Sara, sino también Abraham. Abra su Biblia, por favor, en Génesis 17:17. Una página nada más adelante de donde estamos. ¿Lo tiene, hermano? Génesis 17, a partir del versículo número 15, Dios le dice a Abraham: Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su mujer, su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo.
sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. Versículo 17, vamos a poner atención. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Qué hizo Abraham, hermano? Se rió. ¿Cómo que se rió? ¿Por qué se ríe de Dios? ¿Quién aquí de los que estamos se atrevería a reírse de Dios? ¿Quién de nosotros? Que Dios te diga, yo te voy a bendecir, yo te voy a hacer grande, yo te voy a dar. Y tú digas, ah, sí, gracias. ¿Cómo no? Híjole Dios, qué buen sentido del humor tienes. De la desesperación pasamos al desprecio o al menosprecio de las promesas de Dios. Y Abraham se rió. Abraham estaba cansado. Abraham cayó en una depresión. Si nosotros vemos el capítulo número 15, dice el versículo número 1, después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? No me has dado prole, dice el versículo número 3. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham, completamente deprimido porque Dios no había cumplido su promesa. Y cuando le dicen en el capítulo 17, tu esposa va a dar a luz, él se ríe. Y cuando le dice, y van a venir naciones de ella, ella será madre de naciones, madre de reyes. Ya para este entonces Abraham se estaba carcajeando. Pero como no quiso que Dios lo viera, la Biblia dice que se puso rostro en tierra. Se postró. Y se tapó la cara, pero se estaba carcajeando. Desprecio, menosprecio de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque creer es difícil. Creer es muy difícil y se pone más difícil cuando de repente todo se empieza a derrumbar a tu alrededor. ¿Sí? Rick Warren dice que entras en una cosa que él le llama el callejón sin salida. Dios te da una promesa y cada vez se pone más difícil que la promesa se pueda cumplir, y entonces llegas a un lugar en donde ya te encuentras en un callejón sin salida. ¿Sí? Ya tú no ves de cómo puede Dios cumplir su palabra, se te hace imposible. Tú dices, no, es que esto simple y sencillamente no va a pasar, no va a pasar. Y ya no crees en la palabra de Dios. Ya no confías en la palabra de Dios. Te ríes. Antes eran otros los que se burlaban, ahora te burlas tú. Fíjese lo que pasó con Sara. Capítulo 18. En el capítulo 18, Dios con otros dos seres visita a Abraham. Y Abraham se mueve rápido para atender a Dios y a los seres que lo iban acompañando. Y se mueve rápido. Y tan rápido se movió Abraham, hermanos, que empezó a movilizar a todos en la casa. Y fue por un animal y fue a matarlo. Y empezó a ordenar que amasaran pan. Y trajo agua para lavar los pies y para refrescar a sus visitantes, y la casa se volvió un caos porque llegó Dios a la casa de Abraham y se hospedó ahí con él.
Entonces Sara nada más lo veía dar vueltas y vueltas a Abraham como loco y le dice, ¿qué te pasa? Dios, mujer, llegó Dios, está Dios aquí con nosotros, vamos a atenderlo. Y la señora no hizo nada. La señora se quedó. Yo no sé por qué las mujeres siempre se ponen detrás de la puerta. Bueno, sí sé, para oír. Ya estaba detrás de la puerta la Sara. Perdón, la señora Sara. Oyendo la plática de Dios y Abraham. ¿Cuál fue la plática? Versículo número 9. El Señor le dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Abraham respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba detrás de la puerta de la tienda, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo número 12, vamos a poner atención. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay algo difícil para Dios? Bueno, si ya pasamos por la desesperación y ya pasamos por el desprecio de la palabra, nosotros diríamos, sí, hay muchas cosas difíciles para Dios. Muchas. Y si quieres, ahorita te enumero toda la cantidad de promesas que yo tengo de Dios que no me ha cumplido y que yo veo que no hay manera de que me cumpla, y yo veo que el Señor no me va a cumplir nada, y por eso lo que me dice Dios me da risa. Me río de la palabra de Dios. Menosprecio, desprecio de la palabra del Señor. Abraham se rió y Sara se rió. Ya no creían. Es decir, ya no creían. Te lo voy a decir en inglés, ya no le creyeron a Dios. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que tú tienes una promesa e intentas aferrarte y perdóname por lo que voy a decir, y le echas ganas y te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y no te sale, y pasa el tiempo y te estás haciendo viejo y tú dices, no, es que esto ya no va a pasar nunca. Esto ya no tiene remedio, esto ya ni Dios lo puede arreglar. ¿Te ha pasado, hermano? ¿Te has sentido así? Dios le dijo, tu mujer va a tener un hijo según el tiempo de la vida, es decir, dentro de 9 meses. Dentro de 9 meses. ¿Eso qué quería decir, hermano? ¿Cuándo tenía que tener relaciones sexuales Abraham con su esposa Sara? Pues ese día, inmediatamente, en el momento en que se fuera el Señor, ellos tenían que aplicarse. Lo tenían que hacer, porque el plazo era dentro de 9 meses. ¿Usted cómo ve, hermano? ¿Cree que hicieron algo? Cuando tú entras en este menosprecio, en este desprecio de la palabra de Dios,
algo en tu interior te va a gritar, bueno, pues ¿qué perdemos? Vamos a intentarlo. Total, ¿qué puede pasar? Hay personas que hacen un examen para entrar a algún lugar y los reprueban, y los reprueban, y los reprueban, y los reprueban. Hasta que ellos dicen, no, pues yo nunca voy a entrar aquí. Rick Warren dice, mira, Dios a tus oraciones, hay veces que Dios le dice sí, hay veces que Dios dice sí, pero no es el tiempo, hay veces que Dios dice seguramente debes estar bromeando, y hay veces que Dios dice lo vamos a hacer, pero tengo una idea mejor. ¿Cómo está contestando Dios a tu oración? De estas formas. O te dijo que sí, o te dijo no es el tiempo, o te dijo estás bromeando, o te dijo lo vamos a hacer a mi manera. Pero de que recibió una respuesta a tu oración, la recibió. Dios jamás deja de responder una oración. Escúchame lo que te estoy diciendo. Si tú le pides algo al Señor, el Señor te escucha y el Señor responde. Siempre lo hace. Dios no es una persona que tú le hables y Él no te escuche, o Él haga como que no te oyó, o Él no le importe lo que tú le digas. No, para Dios es importante. La Biblia dice ahí en Génesis en Apocalipsis capítulo número 4, hermano, que el Señor estaba en una gran adoración, una adoración celestial. Los 4 seres vivientes estaban alabando a Dios. Un gran coro de ángeles alababa y glorificaba el nombre de Dios. Y entonces una gran cantidad de oraciones empezó a llegar. Y Dios dijo, ¡shh! ¡Cállense! Y la Biblia dice, y si se hace silencio por media hora. Y alguien le preguntó a Dios, ¿por qué nos callas? Y Dios dijo, porque mis hijos están orando. Y para Dios no hay nada más importante que cuando tú le buscas con todo tu corazón. Algo me dice que el Señor cumplió su promesa, porque quizás Abraham no dejó de orar. ¿Tú ya dejaste de orar por tu promesa que querías? ¿Ya te diste por vencido? ¿Ya te ríes de lo que dice Dios? ¿Ya no crees, hermano? ¿Ya no crees? Abre tu Biblia, por favor, en Colosenses 4. Amén, hermano. Versículo número 2, Colosenses 4:2 dice, perseverad. ¿Perseverad en qué cosa? Perseverad en la oración. ¿Cómo, Señor? Velando en ella con acción de gracias. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí dice, hermanos, que si tú perseveras en la oración y le das gracias a Dios, hasta tu manera de tratar a los demás va a cambiar.
Si tú perseveras en la oración y le das gracias a Dios por todo lo que tú estás pidiendo, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, también Dios nos va a abrir oportunidad para hablarle a más gente de Cristo. Fíjate todo lo que depende de lo que depende la oración. Yo sé que tú tienes una promesa de parte de Dios. Una promesa que tiene que ver con tus hijos, que tiene que ver con tu matrimonio, que tiene que ver con tu salud, que tiene que ver con tu negocio, que tiene que ver con tu futuro. Tienes una promesa de Dios. Y quizás tú ya intentaste muchas cosas para que Dios cumpla su promesa. A lo mejor ya quisiste ayudarle, a lo mejor ya intentaste algunas formas en que tú te imaginabas que Dios iba a cumplir su promesa. Quizás ya pasó mucho tiempo y tú sientes que Dios no va a cumplir su palabra. Entonces viene el tercer paso de este proceso de la fe. Y el tercer paso es, Dios cumple sus promesas. Génesis 21 dice así. Génesis 21 del 1 al 3 dice, y visitó el Señor a Sara. Te lo voy a volver a leer. Y visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Hermano, una cosa que a nosotros se nos pasa es que Dios da promesas, pero a veces no te dice el tiempo del cumplimiento. Y mientras tienes tú la promesa, lo que tú tienes que hacer es perseverar y perseverar y perseverar y no decaer en la fe. Tú tienes que confiar, tienes que aprender a confiar, y entonces Dios te mete en una serie de cosas como el callejón sin salida, en una serie de situaciones que el único propósito que tienen esas cosas que tú estás viviendo es probar tu fe, es madurar tu fe. Es como si Dios te metiera al gimnasio de la fe, y entonces ahí Dios empezara contigo, y ahora vamos a hacer este ejercicio y vamos a hacerlo. ¿Para qué? Para que tu fe se vaya fortaleciendo, para que tu fe vaya madurando, para que tu fe vaya creciendo, para que tú te vayas convirtiendo en una persona como Cristo Jesús, que sabe creer, que sabe esperar en Dios, que sabe confiar en el Señor, aunque lo estén llevando a la muerte. No importa. No importa. Job 13:15 dice, aunque Él me mate, yo seguiré confiando en Él. No importa, hermano. Dios va a cumplir su promesa. Pero para tener esa fe, necesitamos entrar en este gimnasio. Necesitamos entrar en una serie de pruebas. Necesitamos llegar al callejón sin salida, a la desesperación, a burlarnos de las promesas de Dios, casi caer de la fe. Y entonces Dios te va a dar una fecha. Dios te va a dar una fecha. Escúchame bien, Dios te va a dar una fecha. Te la va a dar. Sara concibió y le dio a Abraham un hijo. Abraham tomó a su hijo, lo circuncidó y le puso por nombre. ¿Cómo le puso por nombre? ¿Sabe usted qué significa Isaac? Isaac significa
risa. Ahí está lo que te causaba risa. Y todos los días que Abraham se levantaba y se asomaba a la recámara de su niño y lo veía, yo estoy seguro que se reía. Y se reía diciendo, mira nada más, qué necio, qué tonto. Viendo la maravilla de su hijo creciendo, viendo a su hijo fortaleciéndose cada vez, depositando mucho de sus esperanzas en su hijo, haciendo planes, proyectos, imaginando cosas de su hijo. Y era como si Dios le dijera, me gustaría ver que ahora te rías. A ver, ríete. ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios, hermano? Hebreos 11, un lugar de mucha distinción. Algunos le llaman el Salón de la Fama de la Fe. En este Salón de la Fama entró una mujer voluntariosa, caprichosa, que le echó la culpa a Dios de su esterilidad. Ya ves que Dios me hizo estéril, dijo. Que le echó la culpa a su marido de que su sierva se estuviera burlando de ella. Porque hay gente que cuando le va mal, lo primero que hace es buscar un culpable. ¿Quién tiene la culpa de esto? Como si buscando el culpable y encontrándolo resolvieras las cosas. Eso no resuelve nada. Pierdes el tiempo cuando buscas culpables. Lo estás perdiendo. Esta mujer, la princesita, la princesa, la que se merece todo, la antes muerta que sencilla, esa, la que se rió de Dios, la que se rió de Dios, ¿sabes dónde quedó? En el Salón de la Fama de la Fe. Y dice el versículo 11 del capítulo 11 de Hebreos, por la fe, también me llama la atención que dice, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que Dios era fiel para cumplir lo que le había prometido. Por lo cual, también de uno y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El proceso de la fe no es sencillo. El proceso de la fe te va a llevar a la desesperación. Aunque tú te sientas princesa o princeso, perdón, príncipe. Aunque tú sientas que te mereces todo en la vida, aunque tú te creas el ombligo del mundo, tienes que entrar en el proceso de la fe. Y de una vez te lo quiero adelantar, te vas a desesperar. Vas a casi perder la fe. Pero Dios, escúchame bien, Dios siempre va a cumplir sus promesas para contigo. No dejes de orar. No dejes de orar. No dejes de orar. Es decir, no dejes de orar. En otras palabras, no dejes de orar. En inglés, no dejes de orar. Amén, hermano. Vamos a darle gracias a Dios.
Eterno Señor, queremos agradecerle que usted es bueno y que para siempre es su bendita misericordia. Señor eterno, nosotros tenemos promesas, Padre, promesas de parte de usted, pero ha pasado el tiempo, Señor. Ha pasado el tiempo y yo me estoy haciendo viejo y yo estoy perdiendo fuerza y yo me he desesperado y casi he perdido mi fe. Ha habido ocasiones, Señor, en que yo he pensado que usted no va a cumplir su palabra. Pero hoy viendo lo que le pasó a Sara y lo que le pasó a Abraham, su esposo, hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento en silicio y ceniza y le quiero pedir perdón por las veces que yo he dudado, por las veces que me he burlado y por las veces, Señor, que he buscado culpables para mi situación. Hoy, Señor, hoy he entendido que lo que usted quiere es que yo siga orando, porque usted valora la oración, porque a usted le encanta escucharme orar. Señor, ayúdeme a seguir creyendo que veré cumplido el propósito de sus promesas en mi vida. Ayúdeme a no desmayar. Ayúdeme a seguir creyendo. Ayúdeme a orar con acción de gracias. Ayúdeme, Señor, a tratar mejor a mis semejantes, porque ellos no tienen la culpa de cómo yo me siento. Se lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.